¿Cuál es la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. Hoy les compartiré el cuarto aspecto de Dios, y este es que Dios es el autor de la Biblia. Espero que a través de este mensaje puedan creer, sin lugar a dudas, que la Biblia y la palabra de Dios son totalmente ciertas y verdaderas. Oro en el nombre del Señor para que, en fe, obedezcan y pongan en práctica la palabra de Dios y, de esa manera, reciban todas las bendiciones que Dios les promete en la Biblia. Estimado público, cuando vienen a la iglesia, todos escuchan algo de la Biblia. El camino de la salvación está claramente detallado en ella. También nos enseña la razón por la que Dios creó al ser humano, la forma en la que guía y controla la historia de la humanidad y nos detalla el inicio y el final del cultivo del ser humano. Asimismo, nos da claras referencias del cielo y del infierno, del Señor y Salvador Jesucristo y del propósito del ser humano en esta tierra. Si creen y ponen en práctica todo lo antes señalado, serán salvos y tendrán vida eterna, y así podrán entrar al reino de los cielos. Hermanos, hay un sinnúmero de libros en el mundo, pero solo la Biblia le da salvación y vida al hombre. Tal vez se pregunte, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia consiste en un total de 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Se sabe que un total de 34 personas escribieron la Biblia, 26 el Antiguo Testamento y 8 el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Génesis fue escrito por Moisés y Eclesiastés por Salomón. Isaías fue redactado por el profeta Isaías. El Nuevo Testamento fue escrito por hombres como el apóstol Pablo, Pedro, Santiago y Judas. Y los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan reciben el nombre de sus escritores. Tomó 1600 años para que la Biblia fuera totalmente redactada, 1500 años el Antiguo Testamento y 100 años el Nuevo Testamento. En resumen, la Biblia es una recopilación de una serie de libros escritos por 34 personas durante un periodo de 1600 años. Sin embargo, el autor de toda la Biblia es Dios. Como dije anteriormente, han sido 34 escritores, pero no han sido autores sino redactores. Permítanme darles un ejemplo. Supongamos que una madre que está viviendo con su hijo mayor quiere escribirle a su hijo menor que vive en otro país. La madre le dicta a su hijo mayor el contenido de la carta para que él escriba. Le preguntó, ¿de quién es la carta? ¿Es acaso del hijo mayor porque la escribió? No, no lo es. Aun cuando la haya escrito, el contenido de la misiva pertenece a la madre. De la misma forma, el contenido de la Biblia es la palabra de Dios. Dios tocó a aquellos que ya había elegido para que escribieran su palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo. En relación a esto, segunda de Timoteo,
capítulo 3, versículo 16 menciona: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21 añade: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Asimismo, Isaías capítulo 34, versículo 16 enuncia: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Hermanos, si bien es cierto que hay diversos escritores en la Biblia, en toda ella no encontramos contradicción alguna. Más bien, vemos que tiene una consistencia tal que parece haber sido escrita por una sola persona. Y es porque la Biblia ha sido escrita por el Dios Todopoderoso por medio del obrar del Espíritu Santo. Y debido a que la Biblia ha sido escrita por la inspiración del Espíritu Santo, también debe ser interpretada con la inspiración del Espíritu Santo. Si la interpreta con el conocimiento humano, será mal entendida y tergiversada. Estimado público, la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que se registra y se narra en ella es cierto y verdadero. Esto también se puede comprobar a través de la historia. En el Antiguo Testamento se puede leer la historia de la nación de Israel. Asimismo, nos da detalles de muchos acontecimientos históricos, de pueblos y naciones de esa época y de lugares y costumbres de ese tiempo. Además, como mencioné la última vez, hay muchas profecías en la Biblia y cada una de ellas se está cumpliendo. Queridos hermanos, la Biblia profetiza acerca de las señales y de la situación en el mundo que se darán durante los últimos días antes del regreso del Señor. Igualmente, profetiza de los sucesos y acontecimientos en el futuro, incluyendo los 7 años de la Gran Tribulación, la Tercera Guerra Mundial, el reino del milenio, el día del juicio final y del cielo y del infierno. Además, la Biblia también nos habla detalladamente cómo nosotros, que estamos viviendo en este fluir de la historia, podemos ser salvos y ser bendecidos y entrar al reino de los cielos. No obstante ello, hay algunos que, aun cuando profesan tener fe, no creen que la Biblia sea la palabra de Dios. Hay otros que afirman creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la creen en su totalidad. Por eso, si lo que se menciona en la Biblia no está de acuerdo con lo que piensan o está en contra de su propio beneficio o provecho, simplemente no la creen, no viven de acuerdo a ella ni obedecen la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia es indudablemente la palabra de Dios. Por eso, a todos aquellos que creen en las promesas que menciona la Biblia y ponen en práctica sus principios, Dios los bendecirá tal como lo ha prometido. Éxodo capítulo 15, versículo 26 menciona: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Hermano, las enfermedades que Dios envió a los egipcios representan todas las enfermedades del mundo. Finaliza el pasaje: porque yo soy Jehová tu sanador. Hermanos, Dios es nuestro Padre y Él es nuestro sanador. ¿Cuántos lo creen? Incluso si padece de alguna enfermedad, Él lo sanará. ¿O acaso cree que Dios le puede enviar alguna enfermedad? Por eso tiene que conocer a este Dios de infinito amor y así podrá creer en Él correcta y apropiadamente. Como se ha dicho, si no peca y obedece los mandamientos de Dios, ninguna enfermedad lo debería de tocar. Ahora bien, si padece alguna dolencia, usted ya debe saber la razón de ello. Debería saber qué mandamiento de Dios ha quebrantado o qué obra de la carne ha cometido. Hermano, si usted afirma que no ha pecado y aún así está enfermo, es que debe haber una razón para ello. Ellos debían de haber crecido en fe, debían de haberse preparado como la novia perfecta del Señor para ir a la mejor morada en el cielo. Sin embargo, han elegido la senda de la perdición que los llevará al infierno.
¿Se imaginan qué decepcionado debe estar Dios? Por eso deberá quebrantar su corazón y arrepentirse completamente con llanto y lágrimas. Deberá quebrantarse y alejarse completamente del pecado. Entonces me podrá buscar para que ore por usted. No se equivoque, deberá dejar totalmente el pecado. Entonces el Señor lo sanará inmediatamente. Si se aleja del pecado con todo su corazón, Dios lo podrá sanar con solo una oración. Pero si no lo hace, sino que tan solo me escribe una carta o me dice que se ha arrepentido, pero en realidad no lo ha hecho con todo su corazón, incluso si oro por usted, Dios no lo podrá sanar porque no tiene la intención de dejar totalmente el pecado. Incluso hay casos en los que Dios lo sana, pero no lo hace en forma completa, y eso también tiene un propósito y una razón. Hermano, escuche bien esto. Dios lo sanará solamente en la medida en que deje el pecado. Si realmente deja el pecado y se arrepiente completamente de que su fe se haya enfriado, de haber perdido su primer amor, de haber llevado una vida cristiana mediocre, de no haber sido fiel a Dios, sino de haber amado al mundo y de ceder ante las tentaciones, y luego viene para que ore por usted, entonces Dios lo sanará con solo una oración. Aún si se enferma por no vivir conforme a los mandamientos de Dios, Dios lo podrá sanar si derriba el muro de pecado que lo separa de él. Por eso, incluso si un poderoso siervo de Dios ora por su sanidad, primero deberá arrepentirse. Algunos dicen que se han arrepentido y que han dejado de pecar, y aún así no sanan. Esa será una verdadera bendición. ¿Saben por qué? Porque Dios a través de esa circunstancia los refinará y purificará y transformará totalmente sus vidas para que así puedan aborrecer la raíz de todo pecado de todo corazón. Deberá estar agradecido, sea que Dios lo haya sanado o que no lo haya hecho todavía. Todos ustedes, miembros de esta iglesia, siempre ven, oyen y experimentan que toda palabra de Dios es totalmente cierta y verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Termino el mensaje, amados hermanos en Cristo y estimado público. En estas 3 prédicas, incluida la de hoy, he explicado quién es Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es yo soy el que soy, es decir, el omnisciente y el omnipotente. Y Dios es el autor de la Biblia. Por cierto, hay muchas otras formas de describirlo. Dios es luz, es amor, el juez justo que juzgará en el día del juicio final, y es también nuestro amoroso Padre Celestial, quien nos ama tanto a mí como a ustedes. Mientras más lean la Biblia, mediten en ella y obren y actúen de acuerdo a ella, más cosas descubrirán y sabrán acerca de este Dios, y con toda seguridad llegarán a conocer a este Padre de amor y de misericordia. Proverbios capítulo 8, versículo 17 cita: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hermanos, algunos se preguntan ¿dónde está Dios? E incluso en forma desafiante y arrogante, otros dicen que si Dios existe, entonces quieren verlo, pero no hacen el menor esfuerzo por buscarlo. A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren ver a Dios? Bien, si quieren verlo, deberán amarlo. Dios lo amará si usted lo ama. Dios se dejará hallar si se esfuerza por buscarlo. Por eso es totalmente ridículo dudar de la existencia de Dios si ni siquiera ha intentado buscarlo. Si realmente amamos a alguien, desearíamos hacer lo que esa persona desea que hagamos. Hermano, amar a Dios y buscarlo es creer en su palabra, la Biblia, y cumplir lo que su palabra manda. Entonces Dios lo amará, responderá a sus oraciones y lo hallará, y le dirá que ha escuchado su oración. Espero que verdaderamente crea de corazón que la Biblia es la palabra de Dios y que haga su mayor esfuerzo para poner en práctica los mandamientos que hay en ella. Oro en el nombre del Señor para que Dios ame y bendiga a todos aquellos que hagan esto, para así guiarlos a la Nueva Jerusalén, el mejor lugar en el eterno reino celestial. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes
del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Gerald, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz.